Para cortar hay que ponerla del lado correcto. Correcto. El día de hoy aún no he entrenado. Mi turno para entrenar va a ser dentro de 1 hora más o menos, pero estoy aprovechando para contarte sobre otra cosa que me sucede cada vez que voy al parque, y es que cuando voy a dar clases a mis alumnos o voy a entrenar el ejercicio de invertidas, normalmente es una de las cosas que complica realizar en el parque cuando no tienes donde apoyarte. Cuando lo haces en tu casa, por ejemplo, tienes una pared donde colocar tus pies y hacer ejercicios relacionados con la handstand. Bien, en el parque optas por que alguien te ayude. Si eres entrenador como yo, tú ayudas a tus alumnos, o utilizas la barra de bandera, que es la que parece una escalera, que también se llama escalera sueca. Ahí los alumnos pueden hacer el entrenamiento, pero muy limitado, ya que como hay peldaños y hay separación entre uno y otro, normalmente están incómodos, y si la persona no tiene la altura adecuada a la barra, pueden meter los pies por dentro, va a ser incómodo para apoyarse. Hay ejercicios o progresiones que no pueden realizar, como por ejemplo las caminatas con los pies, tratando de caminar como si fuera en la pared para hacer el entrenamiento, entre otros ejercicios. Es por eso que el día de hoy voy a tratar de realizar un accesorio para que me sirva para llevarlo para el parque, y por eso es que tengo esto acá. Es un tatami, como pueden ver, bien grande. Creo que mide como 1 metro por 1 metro aproximadamente. Y mi idea es con esto tratar de hacer una especie de tabla o apoyo que pueda yo colgar de alguna manera a la barra de bandera, a las escaleras, y de ahí poder servir como apoyo, como tabla o pared, para que los alumnos puedan apoyarse. Mi idea es utilizar el tatami, partirlo a la mitad y tratar de ingeniármelas para unirlo, quizás con estas mismas hendiduras como rompecabezas que tiene, y tratar de ingeniarme algo que pueda ser transportable y ligero. Bien, aquí tengo el resto de las cosas que utilizaremos. Los materiales serían el tatami, las cintas, el tubo de PVC, y las herramientas que voy a utilizar van a ser el bolígrafo para marcar, la tijera, no sé si la necesite para cortar con el tatami o tendré que usar la sierra para todo, y una cinta si necesito medir, para medirlas, más que nada para medir cada pieza de PVC que voy a cortar. Estás inspeccionando la obra, que es uno de mis perritos, así que me está acompañando por acá. Dame la pata, dame la pata. Bien, ya. ¿Cuál será? La mitad. Para aquí sí voy a usar esto y esto. Mejor 49, ya. Entonces acá le vamos a medir 49. Si ustedes tienen un tatami más largo o más corto, bueno, la idea es que sea la mitad. Mira, aquí la mitad da acá. Bien, ahora vamos a cortarlo. No sé si la tijera corte eso o tenga que hacerlo con la sierra o con un cuchillo. Ahí voy a verificar dependiendo del grosor
No, la tijera. La tijera creo que va a tardar mucho. Le doy uso. Bueno, para cortar hay que ponerla del lado correcto. Correcto. Creo que sale bien así con esto. Pero difícil para cortar porque hay como menos apoyo. Creo que aquí quizás tenga que darle la vuelta. Vamos a probar. Listo, no quedó perfecto, pero si después quieren con la misma sierra creo que lo pueden acomodar un poco las imperfecciones, por ejemplo. Después ustedes si quieren lo acomodan más y va a tener un ancho de aproximadamente 50 centímetros. Voy a ponerlo al revés para que se vea. Aquí, 50 centímetros aproximadamente. Y de largo, como ya vieron, es 1 metro. Aquí las puedo intentar unir como si fueran un rompecabezas. Por eso es que también me incliné por el tatami, porque era más liviano principalmente, y esto también me ayudó. Y colocarla de esta manera, apoyándose en la escalera sueca. Tengo que abrir varios hoyos, quizás de a 2, aquí, acá, y hacerlo hacia abajo. Aquí pueden ver cómo se vería. La idea es que sirva de pared, básicamente. Aquí voy a intentar hacer presión con el mismo PVC. Pueden ver que se está haciendo como la marca del orificio. Obviamente, como esto es liso, no está cortando nada, pero hace la marca suficiente para tener la medida. Y voy a hacer lo mismo en los demás lados. Voy a empezar haciendo un hoyo para ver cómo queda, porque creo que esto es lo que me va a tardar más tiempo en hacer. Tuve que tomar un cuchillo. Y ahí pasa. La idea es que quede lo más circular posible. Así me está quedando. Algo importante para decirles y hacérselo más fácil, mientras estaba colocándolo de esta manera para cortarlo, se me ocurrió hacer más presión con el PVC y me acabo de dar cuenta que se puede hacer y queda mucho mejor y no tienes que estar cortando con el cuchillo ni con nada. Solamente vamos a hacer para que veas. Empiezo a girar. Al principio es un poco difícil, pero con tu mismo peso vas haciendo fuerza y miren, sale fácil, queda mejor y más bonito. Así fue con el cuchillo y así haciendo presión. Mucho mejor y más fácil. Ya están listos los 8 orificios de una de las tablas o tatamis y voy a hacer la otra. Para la otra, básicamente lo que voy a hacer es colocarla encima de la otra de la manera que vea que cuadren
y voy a calcar las dimensiones para hacer aproximadamente las mismas en ambos lados. Bien, ya terminé de abrir los orificios en los dos paneles, las dos mitades de los tatamis. Obviamente en el segundo me quedó mucho mejor por los que le dije. Al principio empecé con el cuchillo y luego opté por hacer presión con el tubo de PVC. Así que háganlo desde el inicio. Recuerden entonces primero hacer los hoyos con el PVC y después es que cortan los pedacitos de PVC, que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Para hacer el corte coloqué el tubo de PVC en el tamaño que tiene en el tatami directamente y estoy haciendo una marca con el bolígrafo y ahí es donde voy a tomar la medida para cortarlo y lo voy a cortar ahí. Y voy a hacer lo mismo después de cortarlo en cada hoyo para hacerme más fácil la vida. En vez de estar midiendo cada pedazo y no saber si va a quedar exacto o no, lo coloco y así voy. Vamos a ver al principio si resulta así. Una pausa para comer un poco. Ya me dio un poco de hambre. Ok, ya terminé de cortar todos los anillos de PVC a la medida y los coloqué aquí, los presenté para ver cómo se veían. Algunos quedan justos y apretados, pero hay otros que se mueven mucho, entonces se pueden salir. Si los de ustedes quedan bien firmes y no es necesario usar el pegamento, no lo usen y se saltan ese paso. Pero si sí tienen el pegamento y el tiempo para hacerlo, yo les recomendaría hacerlo. Así que voy a hacer ese paso. Voy a colocarle pegamento porque mi idea es darle un buen uso a esto. Y yo doy clases de calistenia, como siempre les cuento. Entonces, aparte de usarlo yo, también lo van a usar mis alumnos. Y siempre hay alguien en el parque que me dice que si puede usar las cosas que yo estoy usando cuando estoy entrenando. Entonces muchas veces los dejo usarlas, a menos que esté dando mis clases. Pero lo que les quiero decir es que debería de llevar bastante uso. Entonces para mí es mejor colocárselos con el pegamento. Así que eso es lo que voy a hacer en el paso final. Bien, para pegarlo tengo un adhesivo sellador. Es usado para sellar cosas como las uniones entre materiales en la construcción. Entonces también lo estoy usando para esto. No sé cuál es la mejor manera, si colocarlo en el hoyo o acá, pero voy a probar primero echando un poco acá. Este no tiene que ser demasiado, solo un poco, y lo trataré de esparcir por toda la superficie. Voy a usar mi mismo dedo y después me lo limpio. Debo hacer el mismo procedimiento con los 16 hoyos o con los 16 anillos de PVC. Así está quedando del otro lado, por si acaso, si quieren ver. A la final hoy no pude entrenar. Pensé que iba a hacer esto más rápido, pero se me hizo un poco tarde. Y también vino una amiguita de mi hija a visitarla y tuve que pausar el video. Bueno, así es la vida de padre. Pero entrenaré mañana y hoy voy a terminar esto. Si quieres asegurarte de que esté bien, puedes colocar más pegamento dentro del orificio. Entonces colocamos
pegamento acá y pegamento aquí si quieres reforzarlo más, y así te aseguras que tenga suficiente pegamento por los dos lados. Bien, ya terminamos por hoy. Las tengo que dejar secando para que mañana estén bien. Ya colocamos todo esto. Entonces ya saben el resumen. Partí el tatami en dos, hice los orificios, corté los anillos de PVC para introducirlos y les coloqué sellante o pegamento. Para la prueba mañana la idea es tratar de pasar la cinta de alguna manera entre los orificios. Mi idea es tratar de amarrarla de alguna manera a la barra o escalera para bandera o escalera sueca, y ahí intentar unimos las dos como rompecabezas de manera vertical y la unimos a la barra. No sé si usaré una cinta o las dos, pero mañana que vaya al parque espero que no esté lloviendo, así que podemos hacer la prueba. Bien, llegamos al parque y vamos a hacer la prueba. A la final me traje las dos cintas de las anillas para probar, y mi idea prácticamente va a ser, como les había dicho, colocarlas acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Las estuve pasando en la casa, entrelazándolas a ver si iba avanzando algo o servía de algo, pero todavía no lo sé. Vamos a probar a ver. Vamos a probar a ver cómo queda. Creo que queda justo para amarrarla. Vamos a ver. Lo voy a mostrar de este lado para que vayan viendo cómo hago. Lo pongo lo más arriba que pueda y lo voy pasando entre la escalera, como uno hacia adelante, uno hacia atrás. Aquí creo que me queda un poco como muy hacia afuera y la idea es que quede pegado, entonces voy a tratar de unir esto con esto. Y así queda. A la final tienes que tratar de entrelazarlos. Aquí arriba no lo hice porque lo hice allá arriba, pero traté de entrelazarlos en el siguiente, que sería del otro tatami. Aquí está la mitad del tatami, como puedes ver. Entonces queda ideal agrupar esta acá, juntarlo. Y ahí seguí, pasé la otra por dentro y a la final amarrarlo fuerte. Y ahí queda bien. Ya está por acá. Hija, ¿lo vas a probar a ver cómo queda? Muéstranos para ver. Bien. Está sirviendo. Bien. Ya. Ahora voy a probar yo. La idea sería que sirva como pared para poder hacer ejercicios así, así, así. Papá, llegas casi como yo lo creía. Casi llegas hasta aquí. Ah, y especialmente era para hacer este ejercicio también, hija, ¿ves? Así, para acá. Las personas pueden hacer Aquí se puede hacer este ejercicio que no lo pudieras hacer en la barra sola. Porque si estás en la barra sola, va a ser como así, entonces es como muy complicado hacerlo. Entonces con esto solucionamos. ¡Qué bien! Bien, espero te sirva y te des ideas. Queda bien firme y creo que es una buena ayuda para las personas que les gusta handstand,
hacen handstand o dan clases de handstand o parada de manos. Hasta aquí dejaré el video de hoy y espero te haya gustado este accesorio que acabo de crear para avanzar en los entrenamientos de handstand, así vayamos al parque y no tengamos una pared real. Podemos utilizar esta que es transportable y fácil de llevar. Considera suscribirte, comentar, darle like o compartir con quien creas le pueda ser de utilidad. Así que nos vemos en próximos entrenamientos. Mueve los límites. Chao.